saludarte una mañana soleada, alegre, llena de esperanza por el triunfo del no. A ver, ¿cuáles son las primeras lecturas con respecto al triunfo del no del domingo? Ahí ya la Revolución Ciudadana también atribuyéndose la victoria. Se sabe que es una victoria también mayormente ciudadana de organizaciones sociales. ¿Cuáles son las primeras lecturas que ustedes hicieron? Doménica, esto primero hay que mirar la magnitud de lo que se pronunció el pueblo ecuatoriano. Fue una goleada, 4-0, está absolutamente clara. Pero también fue una paliza, porque la distancia entre el no a las bases militares, el no a eliminar los derechos, estamos hablando de cerca de 2.400.000 votos de diferencia. Eso marca, por supuesto, una gran mayoría del pueblo ecuatoriano que votó con dignidad, no sucumbió ante los bonos, por ejemplo, que votó con mucha sapiencia porque detectó los engaños, las preguntas trampa, y obviamente puso en su sitio y un pare al gobierno de Daniel Noboa. Desde nuestro punto de vista entonces hay un claro mensaje del pueblo ecuatoriano diciéndole a Noboa que perdieron sus tesis y perdió el propio presidente Noboa. Ahora dicen que él no estaba en la papeleta, por supuesto que está en la papeleta. Todo proceso de consulta popular implica en sí mismo un plebiscito. El tema es que la gente se reafirmó en tesis de soberanía, en tesis de defensa de los derechos, se ratificó en la defensa de la Constitución de forma mayoritaria, pero también le dijo un pare a la política del gobierno. Aquí perdió precisamente el gobierno que no ha cumplido sus promesas, que no ha resuelto los problemas, un gobierno autoritario, un gobierno que reprimió a los manifestantes en el paro nacional. Entonces estamos hablando que efectivamente Daniel Noboa ha sido derrotado y también sus tesis. ¿Qué harán con el no? Por ejemplo, en el tema de la unidad popular, organizaciones sociales. ¿Cómo esto lo tomarán para que los fortalezca de alguna forma? ¿Será esta la oportunidad para que la oposición se una, haga algo al respecto? ¿Cómo van a usar esa victoria? Doménica, tú decías, este no es ciudadano, es popular, diríamos nosotros. Es un no diverso. Pero se fue construyendo desde abajo y por la izquierda. Este no tiene como antecedente las movilizaciones de junio y julio contra las leyes antipopulares. Tiene como antecedente los despidos de más de 5.000 servidores públicos. Este no se fue construyendo cuando los pueblos indígenas y comunidades le dijeron no a la elevación del diésel y cuando le dijeron a Noboa y a sus ministros no somos terroristas. Y por supuesto se construyó con la participación de artistas, de colectivos, de jóvenes, de cantidad de gente que se incorporó en la campaña. Pero ese tsunami que le cayó a Noboa se fue construyendo poco a poco, gota a gota, grandes caudales. Yo quiero reconocer, por supuesto, que esta campaña fue muy creativa en redes, pero hubo también debate en contacto con la gente, en el territorio, y ahí un papel destacado, sin duda alguna, jugaron organizaciones como la UNE, como el FUD, como la CONAIE, Acción Ecológica, varias organizaciones que conformaron una alianza por el no. Y por supuesto, desde las visiones de la izquierda, creo que hay varias personalidades, fuerzas políticas, entre esos nuestro partido, que aportamos con tesis, orientamos el debate y que alimentamos ese torrente que se convirtió en un tsunami. En función de aquello, nosotros decimos, Dome, que hay la posibilidad de construir una alternativa. El gobierno debería escuchar al pueblo, parece que no lo hace, pero a partir de ahora debemos de exigir esa misma ciudadanía, ese mismo pueblo que le dijo no, que cumpla con el tema de educación, de salud, que resuelva el tema de seguridad, que atienda el presupuesto, por supuesto. Y hay un espacio para construir una alternativa en el mediano plazo. A eso iba. Dice como una nueva vía, una alternativa. Se unirá quienes promulgaron la campaña del no para, no sé, crear esta tercera vía que la gente también parece que le gustaría ver. Mira, yo creo que una de las cosas que deja la consulta es que esa polarización que nos quiere obligar a escoger entre Noboa y Correa terminó. Ya no vende, claro. ¿No es cierto? Aquí básicamente la contradicción fue entre quienes defendíamos la soberanía y quienes querían bases militares extranjeras, entre quienes defendemos derechos como la educación, los derechos laborales, los derechos de la naturaleza y quienes como Noboa quieren eliminarlo. Fue la contradicción entre quienes apostamos a las libertades democráticas y quienes quieren imponer un modelo autoritario y represor. Entonces, en ese plano hay un espacio para construir una alternativa. Por supuesto, se requiere mucha madurez política, vinculación con la gente, pero hay un espacio, te comento, analizamos ayer en Unidad Popular. Entre abril, donde Noboa ganó con el 56% de la votación,
hasta 7 meses después que fue la consulta, Noboa ha perdido más de 2 millones de votantes. Eso significa que hay un espacio que no cree que la disyuntiva es entre Correa y Noboa. Se cayó otro mito, la Constitución nunca fue correísta, fue popular, ahí hubo debate, Correa perdió varios debates en la Constituyente. Por ejemplo, el tema de la universidad gratuita, el pueblo, la FEUE, los estudiantes le ganamos a Correa y hoy desempolvó Noboa y por supuesto perdió. Entonces hay espacio a partir de aquello. ¿Cómo miran a la RC? Porque ayer teníamos a Luisa González y ella nos decía que también el voto duro de la militancia de la Revolución Ciudadana ayudó a que se dé esta victoria del no. Bueno, no hay que desconocer que el correísmo tiene una fuerza electoral en varios a nivel nacional, pero creo que a nivel de la RC hubo mucho cálculo respecto a algunos que querían ya asambleístas. Yo decía, igual que Noboa, que ya tenía candidatos, soñar no cuesta nada, pero hay que ponerse las medias antes de los zapatos. En todo caso, por supuesto, coincidimos con varias bases social, votantes, que sumaron, por supuesto, pero yo reitero, aquí y ahora la contradicción ya no es correísmo versus Noboa. Aquí hay espacio para soluciones para el pueblo ecuatoriano. ¿Y qué se viene sobre la base de eso? Porque, por ejemplo, termina el año, probablemente enero, febrero, se anunciaba la posible subida del precio del diésel, como que viene un panorama que no es muy favorable para el gobierno, que se ha planteado también desde las organizaciones sociales, la Unidad Popular, la izquierda, que son los siguientes pasos que se tienen que dar. Mira, Dome, esto también fue un plebiscito y perdieron no solamente las preguntas, sino las tesis y la gestión del régimen. Por supuesto que le afectó al presidente Noboa haber subido el diésel, porque al final del día eso ha afectado a la gente, más allá de los economistas como Dají que dicen que no pasaba nada. Quito, que ahora votó mayoritariamente por el no, tiene una canasta básica de $857, tiene el doble de la tasa abierta de desempleo, 10%. Son razones que hubo la gente. Por supuesto, ahora se reivindica lo que fue el paro nacional, pues. Cuando decían que Imbabura estaba secuestrada, resulta que casi el 70% en Imbabura votó por el no. Y sitios como Peguche, ojo, la tierra de la Pacha Terán, tuvo 92% por el no. En el Tambo, donde el presidente dijo que habían atentado contra su vida y luego se descubrió que no era cierto, también llegamos al 80%, igual en Cayambe. Las ciudades más inseguras, donde el gobierno ha fracasado en su política precisamente de garantizar la vida, también le dan las espaldas, pierden Manta abultadamente, en Durán, etc. Y por supuesto eso nos habla de que el gobierno debería entender también ese mensaje. Si no rompe con la política del Fondo Monetario, es lo que tú decías, ¿se viene qué? Si no deroga el decreto del diésel, significa que en pocas semanas vamos a discutir en todas las ciudades grandes el tema del alza de pasajes, porque la compensación a los transportistas era totalmente temporal. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de educación y salud? Fíjate que hasta el 30 de noviembre tiene que establecerse su aprobación. Un dato así cortito, a propósito que ha encargado el Ministerio de Salud a la vicepresidenta, que no tiene ninguna expertise en el tema. Pero el tema es de voluntad política. ¿Sabes que este año 2025 apenas han entregado el 45% de todo el presupuesto de salud? Eso es criminal, atentan contra la vida. Esta fue una de las causas de la derrota, porque la gente sabía que no hay medicinas, que no hay insumos, que la gente tiene que hacer colectas para alimentar a los pacientes, que los enfermos renales se mueren porque no tienen acceso a la diálisis. Eso es lo que debe cambiar. El voto por el no, en el fondo también era un tema de cambio. ¿Pero qué es lo que debe cambiar? La política económica y social del presidente Noboa. ¿Podría, no sé, verse la posibilidad de encender otra vez las movilizaciones en las calles? Este es un tema que depende en buena medida de cómo el presidente Noboa procesa el cambio. ¿Va a mantenerse como esos muñecos porfiados que recibe un golpe y vuelve por otro? El pueblo aspira sinceramente que haya rectificaciones. Digo, vale ver cómo viene el presupuesto 2026. ¿Qué va a pasar con el IES? Y su proyecto privatizador. Sale ahora el señor Lama, pero están pendientes todo el tema de corrupción, todo el tema de esos contratos de última hora, los conflictos de interés que él tenía, por supuesto. Fíjate, en el cambio de gabinete,
Entonces, se requiere diálogo, se supone. Para terminar, Giovanni, hablabas tú hace un momento de María José Pinto haciéndose cargo de la cartera de salud. ¿Qué opinas tú de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno? Mira, yo me refería al niño rico que nunca le han dicho no, y ahora el pueblo ha gritado fuerte y claro no, y no parece que procesa. ¿A quién se le ocurre poner a un representante, un activista radicalizado contra el pueblo? Se supone que el ministro de Gobierno debería tender puentes. ¿Cómo nos sentamos a discutir los afiliados, los jubilados sobre el tema del IES con el ministro de Gobierno cuando tiene una deuda de $53.000 por mora patronal en el IES y que está enjuiciado por aquello? ¿Cómo se siente el movimiento indígena, los comuneros, quienes se han levantado por el tema del diésel con el ministro Rosero, cuando él públicamente 1, 2, 1000 veces les ha calificado de delincuentes, de narcotraficantes y de terroristas? Entonces, entiendo que Noboa no tiene claridad en el tema político. Pero lo más grave es que hay otros ministros que también se quedan. Todos los dos ministros pro-gen, me refiero a Inés Manzano y al ministro Luque. O sea, ¿no han entendido el mensaje? Se quedan los ministros de la represión. Mira, en todos los cantones donde hubo lucha y hubo represión, él no ha sido contundente, pero mantiene al señor Reinberg, le mantiene a Lofredo, que además es responsable y encubridor, sobre todo por encubridor en el tema de las Malvinas, de los niños de las Malvinas. Entonces, no hay rectificación. Y por supuesto, la ministra Moya, que es buena alumna del Fondo Monetario Internacional, que está aplicando las recetas, es de las intocables. Entonces, yo creo que lamentablemente no vemos un cambio en el presidente de la República y lo que corresponde, de forma organizada, levantar la voz, presentar propuestas, cobren los impuestos, ya no más perdones como la Corporación Noboa. Eso también le pasó factura. La gente sí entendió que no es posible que se use el poder para perdonarse $98 millones de la Corporación Noboa. Muchas gracias, Giovanni, por estar con nosotros aquí en Casa de la Posta. Escuchamos a Giovanni Atariguana, él es presidente de la Unidad Popular.